Nunca imaginé que buscando mis raíces iba a terminar encontrando un secreto que había estado dormido durante casi un siglo. Todo empezó por curiosidad, no por nostalgia ni por una necesidad de saber. Simplemente quería entender de dónde venía mi familia, reconstruir una historia que se había ido diluyendo con el tiempo. Pero lo que encontré no fue solo un árbol genealógico. Fue un portal. Mi abuela siempre fue una mujer silenciosa, de esas que parecen cargar con un peso invisible. Tenía un aire de calma que no se rompía fácilmente, pero había algo en sus ojos que siempre me intrigó. Una especie de melancolía, como si parte de ella estuviera en otro lugar o en otro tiempo. Cuando era chico me contaba pequeñas historias sobre su infancia. Los campos, la guerra, las cartas que nunca llegaban, los vecinos que desaparecían sin dejar rastro. Pero cada vez que intentaba preguntarle más, su mirada cambiaba. Me decía, hay cosas que se entienden cuando uno está listo. Nunca supe qué quería decir con eso, hasta ahora. Después de que ella murió, me encargué de ordenar sus cosas. Era algo que había pospuesto durante meses, no por falta de tiempo, sino porque sentía que abrir esos cajones era como despertar algo que debía seguir durmiendo. Pero una tarde, sin saber por qué, decidí hacerlo. Su casa estaba igual que siempre. El mismo reloj detenido en la pared, el mismo olor a madera y a café, las mismas fotos en blanco y negro cubiertas por una fina capa de polvo. Empecé por los libros. Tenía decenas, apilados por todas partes, algunos con notas en los márgenes, otros con hojas secas marcando pasajes. Entre ellos encontré uno muy diferente. Una libreta vieja, de tapas de cuero, cerrada con una cinta descolorida. No tenía nombre, ni fecha, solo una inicial grabada en la esquina inferior. La abrí con cuidado. Las primeras páginas estaban llenas de caligrafía elegante, antigua. No era la letra de mi abuela, pero sí parecía de alguien cercano. En la primera hoja decía, a quien encuentre esto recuerde, las historias verdaderas nunca se pierden. Solo cambian de voz. Me quedé en silencio. Era una frase demasiado poética para ser casual. Pasé las páginas. Eran anotaciones, fragmentos, nombres y fechas que no reconocía. En una esquina, un mapa dibujado a mano mostraba un pequeño pueblo en el norte, con un círculo rojo sobre una casa cerca del río. Lo curioso era que ese pueblo no existía en los mapas actuales. Busqué el nombre en internet. Nada, ni una referencia. Me puse a pensar. Mi abuela siempre hablaba de un lugar donde había crecido, pero nunca lo nombraba. Decía simplemente, el pueblo viejo. Cuando le preguntábamos dónde quedaba, sonreía y respondía, ya no está donde solía estar. En ese momento no entendí lo que significaba, pero ahora, con ese mapa frente a mí, empecé a sospechar que hablaba literalmente. Guardé la libreta y seguí revisando los cajones. En el fondo del armario encontré una caja de metal oxidada. Tenía un candado pequeño, pero se rompió fácilmente. Dentro había fotos antiguas, documentos, medallas y un sobre sellado con cera roja. El sobre estaba dirigido a mi abuela. No tenía remitente. Solo decía, devuélvelo al río cuando todo haya terminado. No entendí nada. Abrí el sobre y encontré una hoja doblada en 3 partes. La letra era la misma que la del cuaderno. El secreto no es mío, ni tuyo. Es de quienes cruzaron antes y guardaron silencio. Si llegaste hasta aquí, no busques respuestas. Busca el lugar. Allí entenderás. Sentí un escalofrío. No había nombre, ni firma. Solo una fecha. 1936. Mi abuela habría tenido unos 20 años entonces. ¿Quién le había escrito eso? ¿Y qué era eso de cruzaron antes? Volví al cuaderno. En la parte posterior había una hoja suelta, escrita con tinta más oscura. El día que el río cambió su cauce, el pueblo desapareció. Pero no todos se fueron. El corazón me latía con fuerza. ¿Un pueblo desaparecido? ¿Personas que se quedaron? Sonaba a leyenda, pero todo estaba ahí, escrito con precisión. Decidí investigar. Busqué en registros históricos, periódicos viejos, archivos digitales. Nada. Pero en una biblioteca local encontré algo. Un artículo de 1940
Hablaba de un pequeño asentamiento rural que había quedado aislado tras una inundación repentina. Decía que el río había cambiado de curso después de una tormenta y que muchas familias fueron evacuadas. El lugar se llamaba San Eladio. Ese nombre aparecía varias veces en el cuaderno. San Eladio, el pueblo viejo. Me temblaron las manos. Tenía que ir. Unos días después, viajé hasta la región donde supuestamente había estado el pueblo. El camino era largo y solitario. Los paisajes parecían detenidos en el tiempo. Pregunté en las estaciones, en los pueblos cercanos. La mayoría de la gente ni siquiera conocía el nombre. Hasta que un hombre mayor, en una tienda de herramientas, me miró con extrañeza cuando lo mencioné. «San Eladio», dijo pensativo. «Hace mucho que nadie pronuncia ese nombre. Mi abuelo hablaba de un lugar así. Decía que había desaparecido en una sola noche. Nadie supo qué pasó con la gente que vivía allí. Solo que el río cambió. Y el pueblo también». Le pregunté si sabía cómo llegar. Me dio indicaciones vagas, señalando hacia un camino sin asfaltar que se internaba entre los árboles. «Ya no queda nada. Pero si vas, lleva cuidado. Dicen que allí el tiempo no pasa igual». No supe si lo decía en serio o como advertencia, pero esas palabras me siguieron todo el trayecto. Después de varios kilómetros, llegué al río. Era ancho, silencioso, con un reflejo gris que parecía no moverse. Cruzando, apenas se distinguían los restos de construcciones cubiertas de vegetación, muros de piedra, tejas rotas, sombras de ventanas. Estaba frente a las ruinas de San Eladio. El aire tenía un olor extraño, mezcla de humedad y polvo antiguo. Caminé entre los restos, siguiendo el mapa del cuaderno. Cada paso sonaba hueco, como si el suelo guardara algo debajo. De pronto vi algo sobresalir entre las piedras. Un trozo de madera tallada. Era una cruz, y en su base, una inscripción casi borrada. E. Álvarez, el apellido de mi abuela. El corazón se me paralizó. Esa cruz estaba allí desde hacía décadas. ¿Pero por qué? Me arrodillé para limpiarla. Al hacerlo, noté que el suelo cedía un poco. Golpeé suavemente. Sonaba hueco. Quité algunas piedras y descubrí una trampilla de hierro oxidada. Tenía una argolla, pero estaba trabada. Usé una piedra para hacer palanca, y con un crujido, se abrió. Un aire helado salió desde abajo. Saqué la linterna y alumbré. Había una escalera que descendía. Un túnel. Dudé por un momento, pero bajé. El túnel olía a humedad y tierra vieja. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados. Lunas, estrellas, círculos concéntricos. Ninguno reconocible. Después de unos metros, llegué a una pequeña cámara. En el centro, una mesa de piedra. Y sobre ella, una caja de madera, sellada con el mismo tipo de cera roja del sobre. Me temblaban las manos. Abrí la caja. Dentro había un rosario de cuentas negras, una foto en blanco y negro y una carta doblada. La foto mostraba a mi abuela joven, de pie junto a un grupo de personas frente a una iglesia. Pero lo que me heló la sangre fue que, detrás de ellos, el río todavía pasaba por el lugar donde ahora solo había ruinas. La carta estaba dirigida a Elena Álvarez, el nombre completo de mi abuela, y firmada por E.R. No todos cruzaron. Elena. Algunos nos quedamos para guardar lo que no debía perderse. Si algún día vuelves, sabrás que el tiempo no fue en vano. El río cambió, pero no el juramento. Cuando el agua se detenga, la historia volverá a contarse. Me quedé helado. El papel parecía intacto, como si hubiera sido escrito ayer. Pero la fecha decía 1936. El mismo año del sobre. El mismo año de la inundación. El silencio era tan denso que podía oír mis propios latidos. No entendía si estaba frente a un misterio familiar o frente a algo mucho más grande. Y fue entonces, en medio de ese túnel, cuando escuché algo, un sonido leve, repetitivo, como gotas cayendo, o como cuentas de rosario chocando entre sí. La linterna titiló, el aire se volvió más frío, y por un instante juraría haber visto una sombra moverse al fondo del pasadizo. Una figura quieta, alta, mirándome. Parpadeé. Ya no estaba. Pero sobre la mesa, junto al rosario, había algo que no estaba antes.
una hoja doblada, con mi nombre. Solo decía: no es el pasado el que busca respuestas. Eres tú quien tiene que recordar. Me quedé sin aire. Esa letra era la de mi abuela. Y fue ahí, en ese momento, cuando entendí que mi viaje no había sido un intento de mirar hacia atrás. Era el pasado el que me había llamado, y no pensaba soltarme, porque algo me decía que esa historia no había terminado, que lo que mi abuela había querido esconder estaba a punto de volver. Volví a casa esa noche con el cuerpo temblando y la mente girando sin control. El cuaderno, la carta, la foto, el rosario, todo estaba ahí, sobre la mesa, como si me miraran. Nada tenía sentido, pero lo que más me perturbaba era esa hoja que llevaba mi nombre, escrita con la letra de mi abuela. ¿Cómo podía haberla dejado en un lugar que había permanecido cerrado durante casi un siglo? No dormí. Pasé la noche tratando de encontrar una explicación racional. Quizás alguien había manipulado esos objetos. O tal vez la carta era más reciente de lo que parecía. Pero, por más que lo intentara, había algo imposible de negar. La caligrafía era idéntica a la de mi abuela. Las curvas, los trazos, la forma de las R era la misma. Decidí analizar la fecha de los documentos. Llevé la carta y la foto a un especialista en conservación de papel. El hombre las observó bajo una lámpara ultravioleta, tocó el borde del papel con pinzas y dijo: «Esto es papel de algodón de los años 30, no hay duda». Le pregunté si era posible que alguien lo falsificara. Sonrió. «Quizás el texto, pero la tinta, no. Esta tinta fue aplicada hace décadas. No hay manera de replicar ese nivel de oxidación». Mi garganta se cerró. Entonces, ¿cómo era posible que mi nombre estuviera ahí? El especialista notó mi desconcierto y me miró con curiosidad. «¿Dónde encontraste esto?» Le dije que provenía de un lugar llamado San Eladio. Su expresión cambió. «San Eladio. Ese nombre me suena. Creo que lo leí en una crónica vieja, algo sobre una comunidad rural que desapareció. Pero se decía que había motivos políticos, no naturales. Fue un tema delicado. Hubo gente que juraba que los registros fueron borrados a propósito. Políticos. Borrados. El misterio se volvía más grande. Guardé todo en una carpeta y me fui directo al archivo histórico de la capital. Si el pueblo había desaparecido, alguien debió dejar algún rastro. Los primeros días no encontré nada, hasta que un archivista, al ver el nombre San Eladio, me llevó a una sección restringida. Esta carpeta estaba mal catalogada. Nadie la consulta hace décadas. Dentro había informes, fotos aéreas, testimonios, y en medio de todo, un documento con sello oficial. Proyecto Eladio, confidencial, 1936. Lo abrí con manos temblorosas. El texto era frío, administrativo. Debido a la crecida del río y la presencia de terrenos inestables, se procede a evacuar el área del asentamiento. Las familias serán reubicadas. Se clausura el perímetro por tiempo indefinido. Pero al final, en una nota manuscrita, alguien había agregado: 5 familias se negaron a irse. El grupo conocido como los Custodios del Agua permanece bajo juramento. No deben ser perturbados. Los Custodios del Agua. Ese nombre me dejó helado. Busqué más referencias. En otra hoja una lista de nombres. Entre ellos uno resaltado. eladiorivera.er, el mismo nombre de la carta. Eladio Rivera. No era un lugar, era una persona. Y lo que era aún más desconcertante: San Eladio había sido llamado así en honor a él. Era el fundador del pueblo. Mi cabeza se llenó de preguntas. ¿Quién había sido realmente ese hombre? ¿Y por qué mi abuela estaba vinculada a él? Decidí volver al cuaderno. En las últimas páginas había un dibujo extraño. Un círculo dividido en 4 partes, con símbolos que parecían representar los elementos: agua, aire, tierra y fuego. En el centro, una frase escrita en latín: Memoria fluit, sicut aqua. La memoria fluye como el agua. Todo empezaba a encajar de una manera inquietante. Podía ser que el rosario, la carta y el túnel fueran parte de un ritual de memoria, algo que los Custodios del Agua
¿Hacían para preservar el pasado? Seguí buscando referencias y encontré un artículo de 1964 sobre tradiciones ocultas en pueblos antiguos. Decía: algunos linajes rurales creían que el agua conservaba los recuerdos de los muertos. Cuando un río cambiaba su curso, decían que lo hacía porque llevaba consigo las historias que debían resguardarse del olvido. Y entonces entendí lo que mi abuela había querido decir cuando hablaba del pueblo viejo que ya no estaba donde solía estar. No se refería a la geografía. Hablaba de tiempo, de memoria. Decidí volver al sitio. Esta vez no como curioso, sino como alguien que necesitaba respuestas. El camino al río era más inhóspito que antes. Una neblina espesa cubría todo. Parecía un lugar suspendido entre lo real y lo imposible. Cuando llegué a las ruinas, el agua estaba baja. Podía ver claramente el suelo del antiguo cauce. Allí, entre piedras, algo brillaba. Me acerqué y vi que era una placa metálica, con las mismas palabras del cuaderno: Memoria fluit sicut aqua. Y debajo, otra inscripción grabada: los que recuerdan, guardan el mundo. No entendía completamente qué significaba, pero algo en mí sabía que no estaba allí por casualidad. El aire se volvió más frío, y entonces lo vi, una figura, al otro lado del río, de pie, inmóvil. Parecía un hombre con sombrero, observándome. Le grité, pero no respondió. Solo levantó la mano, señalando hacia el agua. Segundos después, la corriente cambió de dirección. El río se movió contra el cauce. Era imposible. Pero lo vi. El agua retrocedía lentamente, dejando al descubierto el lecho. Y allí, en el centro, había algo más. Una caja, idéntica a la que había encontrado bajo tierra. Bajé, sin pensar. La corriente no me tocaba. El agua me rodeaba como si evitara tocarme. Tomé la caja. Era liviana pero firme. Al abrirla, encontré algo que me dejó sin respiración. Un rosario idéntico al anterior, pero en lugar de cuentas negras, eran de cristal transparente. Y colgando del crucifijo, una gota de agua encapsulada. Era como si el rosario contuviera una parte del río. Junto a él, una hoja escrita a mano: Eladio Rivera, 1936. A quienes guarden este símbolo, recuerden: el río no lleva agua, lleva memoria. Cada generación olvida un poco más, hasta que alguien vuelve a escuchar. Volví a mirar al otro lado del río. La figura ya no estaba. Esa noche, en el hotel del pueblo cercano, volví a revisar todo. Los documentos, las cartas, las fechas. Y entonces algo encajó. Mi abuela había nacido en 1916. Tenía 20 años en 1936. Y en el registro civil de aquel año figuraba un matrimonio breve: Elena Álvarez y Eladio Rivera. Mi corazón se detuvo. Ella había estado casada con él, el fundador del pueblo, el hombre de las cartas. Y sin embargo, nadie en la familia sabía nada, ni siquiera mi madre. Esa noche, apenas pude respirar. Miré el rosario de cristal. Cada cuenta reflejaba la luz como si tuviera algo dentro, algo que se movía. Y entonces, al girarlo, una gota cayó al suelo. Una sola gota de agua, pura, que no se secó. Se quedó ahí, quieta, como un espejo diminuto. Me incliné, y por un instante, juro que vi reflejada en esa gota la imagen del pueblo. Vi casas intactas, gente caminando, y mi abuela, joven, de la mano de un hombre de abrigo oscuro. Cerré los ojos. Cuando volví a abrirlos, la gota había desaparecido. El reloj marcaba exactamente las 3:36, el año del inicio. Supe entonces que lo que había descubierto no era solo historia, era un ciclo, un eco, y de alguna forma yo había entrado en él. Pero lo que no sabía era que el río todavía no había terminado de contarme todo. Pasaron varios días desde aquel hallazgo, pero mi mente seguía atrapada en lo mismo. El reflejo del pueblo en la gota, la figura del río, el nombre de mi abuela junto al de Eladio Rivera. Nada en mi vida tenía ya la misma textura. Todo parecía tejido con una materia invisible, como si los recuerdos y la realidad estuvieran empezando a confundirse. Intenté contarle a alguien lo que había visto. Primero a mi madre,
pero su reacción fue inesperada. Cuando mencioné el nombre de Eladio Rivera, se quedó muda. No me interrumpió. Solo se levantó. Fue a una caja de madera y sacó una foto antigua. «Esta foto nunca la mostré a nadie», dijo. Era una imagen de mi abuela, joven, sonriendo. A su lado, un hombre alto con sombrero y abrigo oscuro. Era él, Eladio. Pero lo más extraño no era la foto. Era lo que había al fondo. Una torre de piedra, mitad derrumbada. Y detrás, el mismo río. Tu abuela me dijo que este hombre era un amigo de la familia, pero después de que desapareció, ella quemó casi todas las fotos. Solo guardó esta, y me pidió que no hablara de él. ¿Desapareció?, pregunté. Mi madre asintió. Una noche cuando el río se desbordó. Dijo que fue arrastrado por el agua, pero ella siempre creyó que no se lo llevó el río, que se fue porque debía hacerlo. Sus palabras resonaron en mi cabeza. ¿Por qué debía hacerlo? Como si fuera parte de algo mayor. Esa noche revisé los documentos del archivo una vez más. En un informe de 1937, un párrafo estaba subrayado con lápiz rojo. La figura de Eladio Rivera permanece desaparecida. Algunos lugareños sostienen que fue visto por última vez cerca del cauce antiguo, pronunciando palabras en un idioma desconocido, antes de que el río se abriera en dos. El río se abrió en dos. Era una metáfora, pensé, pero después recordé lo que había visto con mis propios ojos. El agua fluyendo al revés. No, no era metáfora. Y entonces noté algo en el rosario de cristal que no había visto antes. En el crucifijo muy pequeño había una inscripción: Custos Memoriae, guardia de la memoria. Empecé a pensar que todo, mi viaje, el cuaderno, el túnel, formaba parte de una secuencia premeditada, como si alguien me hubiese dejado pistas para que siguiera un camino que no podía evitar. Decidí volver una vez más al pueblo sumergido, esta vez con una intención clara: encontrar el lugar exacto donde el agua había cambiado su curso. Cuando llegué, el cielo estaba cubierto, el río estaba en calma, pero algo en el aire se sentía distinto. El viento traía un murmullo, un sonido casi imperceptible, como voces lejanas hablándose entre sí. Me acerqué al cauce y arrojé el rosario de cristal al agua. Al tocar la superficie, no se hundió. Flotó. Y el agua empezó a moverse en círculos. Los remolinos se abrieron, formando una figura, un símbolo, el mismo que estaba en el cuaderno. El círculo dividido en 4 partes, representando los elementos. En el centro, algo emergió lentamente. Una piedra negra, pulida, con el mismo grabado. La tomé con cuidado. Estaba tibia, como si tuviera vida propia. En ese momento escuché pasos detrás de mí. Volteé, pero no había nadie, solo el viento. Sin embargo, la sensación de estar acompañado era intensa. Una presencia, no amenazante, sino familiar. Y entonces lo escuché. Una voz, lejana, pero clara. Era la voz de mi abuela. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Me quedé paralizado. ¿Abuela? El aire cambió. No la veía, pero sentía su cercanía. Su voz era suave, pero firme, como cuando me hablaba de niño. Guardamos lo que el tiempo intenta borrar. Los custodios no eran protectores del agua, sino de la memoria. Cada generación debe recordar lo que la anterior temió contar. Intenté hablar, pero no pude. Solo escuchaba. Eladio no murió. El río no lo llevó. Él cruzó, y cuando cruzó, llevó consigo parte del mundo antiguo, el que debía ser guardado hasta que alguien pudiera comprenderlo. Mi mente se resistía a aceptar lo que oía, pero algo en mí lo reconocía como verdad. El rosario, continuó, no es un símbolo de fe, sino de conexión. Cada cuenta guarda un recuerdo, cada gota un eco del pasado. Tú eres el primero en romper el silencio. De pronto el agua volvió a moverse.
Las ondas se expandieron y el aire se volvió más denso, como si el tiempo se plegara sobre sí mismo. Vi imágenes, rápidas, fugaces, gente construyendo el pueblo, mi abuela, joven, escribiendo junto a una lámpara de aceite, Eladio, frente al río, pronunciando palabras en latín, y luego, la tormenta, el agua desbordándose, el grito de ella, su mano alcanzando la de él, sin llegar a tocarla. Y después, silencio. El río los separó, pero no los destruyó. Las imágenes se desvanecieron, y de pronto estaba solo otra vez. El rosario flotaba frente a mí, iluminado por una luz tenue. Lo tomé, y en el momento en que mis dedos tocaron las cuentas, una voz masculina resonó dentro de mi cabeza. No temas lo que recuerdas. El agua solo devuelve lo que se le confía. El frío me recorrió el cuerpo. No era solo la voz de un recuerdo. Era la voz de Eladio. Supe entonces que el río no era un límite, sino un puente, un umbral entre tiempos, y que, de alguna manera, mi abuela y él seguían allí, preservando lo que debía ser recordado. De repente el cielo se abrió. Una lluvia fina empezó a caer, pero el agua del río seguía inmóvil. Caía sobre mí, pero no sobre el cauce. Era como si el cielo y la tierra no obedecieran las mismas leyes en ese lugar. Cerré los ojos. Y, en el sonido de la lluvia, escuché un eco, casi un susurro repetido una y otra vez. Custos memoriae, custos memoriae. Cuando abrí los ojos, vi que en el suelo, junto a mis pies, se habían formado 3 símbolos de agua entrelazados. El mismo emblema que había visto en el documento de los custodios del agua. Entendí que no era solo un descubrimiento familiar. Era una herencia, una llamada. Tomé el rosario y lo llevé conmigo. Esa noche, de regreso al pueblo cercano, me senté frente al espejo del hotel. Mi reflejo parecía más envejecido, como si en un solo día hubiese vivido décadas. Pero lo más inquietante fue que, por un instante, mi reflejo no se movió al mismo tiempo que yo. Y en sus ojos vi un destello, el mismo que había visto en la foto de Eladio. No sabía si era una visión, un desdoblamiento o el principio de otra historia, pero sentí que algo en mí había cambiado, algo que no se podía deshacer. Me dormí con el rosario en la mano, y esa noche soñé con el río, pero no con sus aguas oscuras, sino con una corriente clara, infinita, donde mi abuela y Eladio caminaban juntos, tomados de la mano, sonriendo. Ella me miró y dijo: «Ya estás dentro de la historia. Ahora cuídala». Desperté con lágrimas en los ojos. El rosario estaba tibio, como si alguien lo hubiera sostenido junto a mí. Y entonces lo supe. Ya no era el nieto que buscaba el pasado de su abuela. Era el guardián de su legado. El reloj marcaba la misma hora. 3:36. El ciclo seguía, pero esta vez era yo quien debía continuarlo. Durante semanas intenté volver a mi rutina, pero nada se sentía igual. El ruido de la ciudad me resultaba ajeno. Los relojes parecían moverse a un ritmo distinto al mío. Era como si algo dentro de mí siguiera conectado a aquel río, a las ruinas, al silencio que habitaba entre las piedras de San Eladio. Tenía el rosario conmigo todo el tiempo. A veces lo guardaba, otras lo sostenía sin pensar. Cada vez que lo hacía, una extraña calma me recorría y, de alguna forma, sentía que no estaba solo, como si 2 presencias invisibles caminaran a mi lado. Empecé a soñar cosas que no eran mías. No eran recuerdos propios, pero se sentían así. Soñaba con casas antiguas, con rituales en torno al agua, con personas repitiendo oraciones en lenguas olvidadas. Y en todos los sueños mi abuela estaba allí, observándome, con la misma expresión serena de siempre. Una noche desperté sobresaltado. El reloj marcaba 3:36. Otra vez, el mismo número,
El mismo instante que se repetía, el rosario brillaba débilmente en la mesa. Las cuentas de cristal parecían llenas de un líquido en movimiento. Agua, pequeñas gotas que giraban dentro de cada una. Fue entonces cuando entendí que lo que había dentro no era simple agua. Eran fragmentos de memoria, recuerdos condensados. Cada cuenta contenía una historia, un instante atrapado en el tiempo. Y cada generación de custodios del agua heredaba uno de esos rosarios para mantener viva la memoria de lo que no debía desaparecer. La frase del cuaderno cobró sentido. El río no lleva agua, lleva memoria. Esa misma tarde, decidí regresar una última vez a San Eladio. No para buscar respuestas, sino para entregarlas. El cielo estaba cubierto y el aire olía a tormenta. El camino estaba más erosionado que antes, como si el tiempo mismo quisiera impedirme volver. Pero algo me guiaba, una fuerza silenciosa que no me dejaba detenerme. Cuando llegué, el río estaba quieto, sin corriente. El agua parecía un espejo, liso, inmóvil. El reflejo mostraba algo imposible. El pueblo, tal como debió verse antes de desaparecer. Las casas intactas, las campanas, los árboles jóvenes. Y allí, en medio del reflejo, dos figuras caminaban de la mano. Era mi abuela y Eladio. No fantasmas, sino presencias. Vivos en otro tiempo, en otro plano. Me arrodillé en la orilla y sostuve el rosario frente al agua. El reflejo vibró levemente, y una voz suave emergió del silencio. No supe si era la suya o la mía, pero dijo: todo lo que el agua toca, lo recuerda, y todo lo que se recuerda, vive para siempre. Una corriente repentina me mojó las manos. El rosario se iluminó. Cada cuenta brillaba con intensidad hasta que el cristal se volvió líquido y se deshizo entre mis dedos. El agua fluyó hacia el río, fundiéndose con él. El cauce comenzó a moverse, no hacia adelante ni hacia atrás, sino en espiral, girando sobre sí mismo. Y de pronto, una serie de imágenes cruzaron ante mis ojos, como si el río mismo me estuviera mostrando su memoria. Vi a mi abuela, joven, recibiendo una caja de manos de Eladio. Vi a los custodios del agua reunidos en un templo de piedra, sellando un pacto bajo la lluvia. Vi cómo el pueblo entero desaparecía una noche, no por destrucción, sino por elección. Habían decidido ocultarse al mundo para proteger un conocimiento que no debía olvidarse. La certeza de que la memoria no está en los libros, sino en la naturaleza, en el agua que pasa por los siglos sin dejar de fluir. Cuando las visiones se disolvieron, el río volvió a su calma habitual. Solo el viento se movía. El rosario ya no existía, pero en mi mano quedaba una sola cuenta, sólida, brillante. Dentro de ella podía ver algo pequeño moverse, una chispa de luz, una diminuta corriente, el último fragmento de memoria. Entendí lo que debía hacer. Tomé la cuenta y la lancé al agua. No se hundió. Se unió al cauce y en ese instante el río cambió de color. Una tonalidad dorada, suave, recorrió la superficie. El viento se detuvo y la voz de mi abuela resonó por última vez. Gracias por recordar por nosotros. Ahora el agua puede descansar. Me quedé allí, de pie, sin saber cuánto tiempo pasó. Cuando el viento volvió a soplar, el reflejo del pueblo desapareció. Las ruinas regresaron a su forma habitual. El río volvió a fluir, pero algo en mí sabía que no era el mismo lugar. Ni yo era la misma persona. El ciclo se había cerrado. Eladio y Elena habían cumplido su promesa. Y ahora el guardián de la memoria era yo. Antes de marcharme noté algo en la orilla. Una piedra negra, pulida, con el mismo símbolo grabado. El círculo de los elementos. Debajo, una frase recién tallada, que no estaba antes.
El agua olvida solo a quien nunca escuchó. La tomé y la guardé. Era la señal de que el río había aceptado mi ofrenda. De regreso a la ciudad, la sensación de distancia se desvaneció. Ya no sentía el peso del misterio, sino una serenidad profunda, como si mi alma hubiera regresado a su lugar. Esa noche, al llegar a casa, abrí la libreta de mi abuela una última vez. Las páginas que antes estaban llenas de notas y mapas, ahora estaban en blanco, excepto por una frase escrita con tinta fresca. El viaje termina cuando la memoria despierta. Cerré el cuaderno con cuidado. El reloj marcaba 3:36, y esta vez lo dejé seguir. Por primera vez en años, el tiempo volvió a moverse con normalidad. Salí al balcón. La lluvia caía suave, y por un instante creí oír risas lejanas, como si vinieran del agua. Sonaban como los ecos de una historia que, por fin, había encontrado su voz. Respiré hondo. Y supe que no había encontrado el pasado misterioso de mi abuela, sino el origen del mío. Y así termina el viaje. Un viaje que empezó como una búsqueda familiar y terminó como una revelación sobre la memoria, el amor y el tiempo. Porque hay secretos que no se esconden para ser olvidados, sino para ser encontrados por quien esté dispuesto a escuchar. Y a veces, solo a veces, el agua no refleja lo que vemos, sino lo que recordamos,